siempre el primer día es como que checar varios detalles, ¿no?, de la transmisión. Entonces pues agradecemos a todos su paciencia y que es muy importante pues tanto que vivimos puntualmente que también esté todo este tiempo, porque son 2 horas de sesión y pues seguro habrá mucho que comentar sobre estas lecturas que han tenido la semana, cada semana. Bueno, Michel Giovanni Parra Alvarado nació en Obregón en 1990, es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Humanidades por la Universidad de Sonora. ¿No pongo el micrófono mejor? ¿O creen que...? Sí, ahorita está a una distancia de la cámara, pero sí, mejor el micrófono. Maestro en Humanidades por la Universidad de Sonora, actual doctorante en Humanidades por la Universidad de Sonora. A la par realiza estudios de Psicología Clínica en la Universidad Vizcaya de las Américas en Hermosillo, Sonora. Ha sido asistente de investigación para el Cuerpo de Humanidades de la UABC, así como también asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte, COLEF, en Tijuana, Baja California. Su experiencia docente va desde impartir clases en preparatoria como TED Millennium hasta Universidad UNI, así como en dar talleres de argumentación y literatura. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Escritores del Instituto Sonorense de Cultura, impartiendo sesiones sobre el género de ensayo. Ha sido ponente en trabajos de investigación referente al arte en espacios nacionales e internacionales. En 2018 fue aceptado para la estancia de investigación del Seminario de Hermenéutica por el filósofo Mauricio Reichold en la UNAM. Fue seleccionado para participar en el Encuentro Latinoamericano de Metodología de Ciencias Sociales, el MEX, del 2018, en Cuenca, Ecuador. Es ganador del concurso de libro sonorense 2015 del género ensayo con el libro titulado Sherlock Holmes en la escena del crimen, contexto, comunicación y discurso en estudio de Scarlatti. Asimismo, ha publicado artículos en revistas culturales y de investigación, entre los que se encuentran Tercera Llamada del Instituto Tecnológico de Sonora. Actualmente se desempeña como investigador en el grupo de Filosofía del Arte, Filosofía de la Cultura y desarrolla su tesis doctoral que lleva por título Las artes visuales desde el constructivismo, después del constructivismo, una fundamentación teórica desde los nuevos realismos, y es creador, junto con el cuerpo de maestros, del primer programa del diplomado Introducción al Pensamiento Filosófico. Bueno, pues con esto les damos la bienvenida y les cedemos la palabra al maestro. Un gusto a todos, gracias por la participación previa en la plataforma. Leímos comentarios muy interesantes y también es de alguna manera causa una alegría, ¿no?, ver cierta comprensión textual y también que de alguna manera están abrevando de conocimientos previos que tienen y que de alguna manera vayamos articulando lo que estamos leyendo para tener una comprensión un poco más nítida del texto, ¿no? Y pues bueno, quisiera dividir la sesión en 2 partes. La primera, me gustaría dar unas directrices generales de Platón y en un segundo momento irnos otra vez al texto que ya leímos. Vamos a dar una lectura general y vamos a ir puntualizando ciertas cosas y vamos a ir respondiendo ciertos cuestionamientos que ustedes tenían o ahondar un poco en las complicaciones que tuvieron. Por ejemplo, fue como si la mayoría tuvo, por ejemplo, una problemática de la identificación del uno y lo múltiple, estas relaciones, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, es totalmente comprensible. Cuando comenzamos a estudiar filosofía, nos topamos quizá con una especie de oscuridad, como si anduviéramos en penumbra, ¿no? Y de alguna manera nos causa una sensación de extrañeza y de pronto todas las cosas que hemos escuchado, si es que leyeron El Mundo de Sofía o han visto películas, de pronto parece que no hay ninguna relación, ¿no? ¿Dónde quedó estos textos, por ejemplo, a los que les gustó el texto de Crescenzo? Como que esto sí lo comprendí, eso estuvo fácil, estuvo muy padre, estuvo muy suave, y de pronto llegó el texto platónico y, o llegó Parménides, llegó Heráclito, pero con una forma de decirles que nos relajemos, es que también nosotros, los que estudiamos esos textos, batallamos. Imagínense, tenemos siglos interpretando y volviendo a interpretar los textos, porque no solo implica un nivel de complejidad,
sino que también de relecturas que nos puedan decir algo sobre la actualidad o el pensamiento contemporáneo, ¿no? Entonces, de entrada yo les digo que nos relajemos en eso, y quizá en un tercer momento me gustaría a los que queden que podamos hacer una breve actividad como de integración, que cada quien se presente y diga con los intereses que tiene, dónde viene, etc. Lo quiero hacer de esta manera. Sé que esto se estila al principio, pero por cuestiones de tiempo pues vamos a darle de esa manera. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, a propósito del mundo de Sofía, a propósito de la lectura de Crescenzo, a propósito de películas que puedan ver, la información recopilada, la información que abstraemos de ahí de alguna manera, nos dan a nosotros el suelo para ir pensando y reflexionando de una manera más apegada a lo filosófico. Y aquí quisiera hacer una distinción, porque la reflexión humana como tal no es propiamente filosófica, y quizá esto pueda sonar hasta cierto punto como un contrasentido, porque de pronto nos han solido decir que si alguna característica existía en nosotros filosofante era precisamente cuando éramos niños y tendíamos a la interrogación, al cuestionamiento, a la pregunta. Y sí es cierto que el cuestionamiento en principio pues comienza con un acercamiento a la actitud filosofante, pero la filosofía como tal, o ya el cuestionamiento filosófico, implica un grado de precisión, implica un grado de acercamiento a un discurso, si no bien lógico, al menos irracional. No es lo mismo estar en un lugar y pensar qué bonito el cielo y por qué somos felices a ese nivel, a cuestionar directamente qué es la felicidad, o de qué manera me implica a mí ese concepto en mi vida diaria, de qué manera lo filtro, de qué manera la sociedad nos dice que tenemos que ser felices, etc. Y el corazón mismo del cuestionamiento filosófico en este sentido implica para la historia del pensamiento en Occidente una diferencia entre algo que vamos a llamar el mitos o el mito y el logos. Esto es de las cosas más básicas en la tradición y en la historia filosófica que tenemos. Cuando hablamos de la cuestión del mitos o la cuestión mitológica, estamos hablando de que las reflexiones del ser humano o la condición del ser humano que nos lleva a pensar también implica en el fondo el responder esos cuestionamientos por medio de una especie de ficción. Ahora bien, ojo con esto. La ficción no la vemos nosotros todavía con un sentido peyorativo. Digo esto porque en el texto platónico vamos a ir a acercarnos un poco a la enunciación de un Platón que critica de alguna manera la ficción y la relaciona con la imaginación o la eikasia en el griego. Después vamos a ir ahondando un poco en esos conceptos. Paréntesis. La retroalimentación en plataforma va a consistir en lo siguiente. Con los conocimientos que desarrollemos aquí, ustedes mismos van a escribir sus propias respuestas como lo hicieron en la primera vez, pero ahora de una manera corregida, de tal manera que ustedes mismos tengan la primera versión y la segunda, y que ustedes mismos puedan cotejar y puedan de alguna manera comparar el conocimiento que están desarrollando y de qué manera ustedes mismos están transformando ese movimiento que les implica reflexionar, ¿no? Ok. Les decía entonces que el mito implica la resolución de problemáticas o de experiencias que el ser humano tiene a partir de una especie ficcional de narrativa que está ligado a una experiencia quizá mística, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Mircea Eliade, que es un historiador de las religiones, él menciona que el mundo, fíjense, la palabra mundo, cuando los filósofos decimos mundo, no nos estamos refiriendo al planeta como tal, nos estamos refiriendo a la realidad. Mircea Eliade menciona que la realidad del ser humano comienza a existir a partir de que el ser humano encuentra una centralidad que está en mediación con algo que él llama hierofanía.
La hierofanía es la manifestación de lo sagrado. Por ejemplo, si nosotros revisamos religiones o revisamos mitos, hay ciertos lugares, hay ciertos topos en el griego, lugares donde parece que existe ahí la manifestación de lo sagrado, ahí se da la manifestación de lo sagrado. Si queremos un poco irnos más actual, piensen por ejemplo en el monte Sinai, para los judíos. Hay de alguna manera la entrega del decálogo, los 10 mandamientos, y comienza ahí hasta cierto punto una sacralización y una centralidad. Dice Merceliad, ese es el nacimiento del mundo para el hombre antiguo, porque a partir de eso él puede comenzar a tener un referente para guiarse en el universo o guiarse en la realidad. Y dice Merceliad, en este mundo contemporáneo donde la hierofanía ha perdido su función, o donde el mundo sagrado ya no existe como tal, entonces el mundo no existe. ¿Y qué hacemos entonces como seres humanos si no tenemos una dirección de realidad que nos dictamine o nos dirige en una orientación para poder de alguna manera saber quiénes somos o qué es aquello que llamamos realidad, ser, cosas, etc.? Y si nos vamos un poquito más atrás con Nietzsche, Nietzsche va a hablar precisamente de cómo hay una pérdida de, vamos a decirlo así, de la institución religiosa. Nietzsche no va a decir así, la institución religiosa, es una licencia que yo tomo como tal. Nietzsche, al hablar de la muerte de Dios, a fin de cuentas, está hablando también de que la ciencia está tomando la resolución del sentido humano. Si antes el hombre preguntaba ¿por qué estoy aquí?, como respuesta filosófica, en primer lugar era una respuesta dictada desde la teología o la metafísica. Ahora, ¿quién toma el lugar de responder por qué estamos aquí? Es la ciencia. Entonces, Nietzsche va a criticar la ciencia positivista del siglo XIX y va a decir que, a fin de cuentas, la ciencia es como la mitología de la modernidad. No dice así la mitología de la modernidad, como tal no lo dice, pero podríamos decirlo así. Actualmente podemos agradecer a los científicos, podemos agradecer a la ciencia que tenemos desarrollos tecnológicos, nos hemos aproximado a conocimientos del mundo, etc. Pero el cuestionamiento filosófico va más allá todavía para cuestionar a la ciencia misma, porque cuando la ciencia elabora de alguna manera sus conocimientos y parte de una metodología, asume que el mundo es de cierta manera, de forma implícita. Y esa asunción del mundo ya implica para nosotros un cuestionamiento platónico. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Todo bien? Ok, entonces el mitos, ¿qué es lo que sucede en la Grecia, sobre todo en la isla Jonia? Si les digo Jonia, voy a decir simplemente en Jonia, en Grecia, o en Asia Menor, mejor dicho. ¿Qué sucede con el mitos? Que comienza en el siglo VII antes de Cristo, alrededor, comienza el cuestionamiento de ciertos personajes que ya no encuentran la solución del mundo o el responder sobre el mundo a partir del mito. Ya no lo encuentran. Ellos quieren preguntarse no solo sobre cómo se configura o cómo está ordenada la realidad en un sentido jerárquico de dioses. Por ejemplo, si pensamos en la mitología griega, ellos comienzan a pensar cómo está constituido el mundo en sus elementos primeros, o en sus elementos más simples. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la química, es claro que desde la química podemos hablar de elementos, ¿no? Entidades simples, entidades simples. Alguien preguntó ahí que cuál era la diferencia entre entidad y ser, más o menos. Alguien preguntó algo así. Voy a comenzar a usar ciertas palabras para que intuitivamente las vayamos captando. Podríamos decir, la química maneja ciertas entidades como elementos primordiales de la constitución de la realidad o la constitución material, ¿no? Hidrógeno, fósforo, oxígeno, etc. Este primer cuestionamiento
vamos a decir así, de los presocráticos, llamamos presocráticos porque son los que nacieron antes de Sócrates. Este cuestionamiento de los presocráticos implica en el fondo el asumir la posibilidad de que el mundo parta de elementos tan simples que en su configuración puedan darnos a nosotros lo que conocemos como realidad. Y uno de los primeros que comienzan a interrogar esto es Tales de Mileto. Tales de Mileto pues lo conocemos pues con la matemática, el teorema de Tales, etc. Pero como filósofo Tales pensaba que el agua era el constitutivo primordial del universo. Ahora bien, cuando hablamos del constitutivo primordial, estamos hablando, decía yo, del elemento más simple. Y esto para la filosofía tiene relación con la palabra arjé. Se escribe de otras maneras, hay diferentes formas de escribirlo por la transliteración. ¿Qué es el arjé? El arjé es el constitutivo fundamental del mundo, es el elemento más simple. Y el filósofo, en esa experiencia que tiene con la realidad, al ver que las cosas están constituidas de tal manera que tienen humedad, de pronto esa humedad cambia y se evapora, hay aire, etc. Ese constitutivo fundamental, pues bueno, quizá nos puede decir a nosotros cómo está dándonos esa apariencia que estamos experimentando en el día a día. Entonces, el arjé es el constitutivo fundamental del universo, del mundo. No está correcto decirlo así, pero lo voy a decir así para que lo comprendamos más sencillo, de una forma intuitiva. Es como en la parte más íntima o lo primero de lo atómico. En la actualidad podríamos decir quizá, hipotéticamente, una composición de cuerdas, un aspecto cuántico. Así, grosso modo. Entonces, bien, si se fijan, al hablar de la constitución del mundo, ¿a qué les suena? Piensen en el diálogo platónico. Constitución del mundo, el agua. O por ejemplo Heráclito, el fuego. Empédocles, los 4 elementos que están en relación a la discordia, al amor. ¿A qué les suena? El elemento, ¿qué característica tiene? O esa entidad, ¿qué característica tiene? ¿Es espiritual o es material? Es material. Entonces, eso quiere decir que los primeros que buscaban el arjé estaban interesados en algo que llamamos physis. Physis es naturaleza. Physis, física, la naturaleza. Entonces, el cuestionamiento sobre la realidad, al estar enfocada en el arjé, que tiene de basamento la physis, la naturaleza, estamos diciendo implícitamente que para el filósofo presocrático, para el filósofo presocrático, esto entonces no se encuentra pues en una realidad, como nos dicen los mitos, ficcionada, sino en un elemento concreto que a partir del movimiento de la razón, a partir de la reflexión y de la observación del mundo podemos conocer. Esto quiere decir para el pensamiento occidental que hay un cambio del mitos al logos. Logos, tenemos por ejemplo muchas palabras con logos. Dígame una palabra con logos. Lógica. Biólogo, psicología. ¿Y qué nos dicen? El estudio de o la ciencia de. Tiene diferentes traducciones. El discurso, el racionamiento que verte sobre. Pero logos, en la acepción quizá más básica, es la cualidad razonada de pensar esa realidad. Entonces ya no es el mito, ya no es la posición metafísica que me dictamina lo que es real, sino lo que yo encuentro o lo que yo puedo inferir por un medio razonado, por medio de la razón. Y esa es la gran invención, por decirlo así, la invención, es la gran invención de la filosofía, la gran invención del pensamiento filosófico.
el paso del mito al logos, o del mitos al logos. Ahora el ser humano ya no requiere de la metafísica en un sentido mitológico para explicar, sino que ahora hace uso de una facultad que en su sistematización puede proponer cosas generales y de ahí inferir y tener un acercamiento discursivo, un razonamiento lógico sobre la realidad. Cuando digo lógico, hasta ahorita no pensemos en todo el despliegue de la lógica moderna, no, todavía no. Aquí estamos todavía antes de Aristóteles, antes de la silogística, mucho antes. Pero bueno, eso es parte importantísima, la relación, o más bien el cambio del mito a logos. En este logos, en esta actitud razonada, de pronto llegan algunos filósofos y dicen que el constitutivo fundamental del universo, del mundo, de la realidad, no es propiamente lo material, porque lo material es cambiante. Lo material siempre está sometido a una variación. Nosotros se nos cae el cabello, a veces nos sentimos bien, nos sentimos mal, etc. Vamos creciendo, no somos los mismos. Y fíjense la palabra, no somos los mismos. Somos, ser, mismidad, identidad, no somos los mismos. La identidad no permanece fija, porque hay movimiento. ¿De acuerdo? De pronto, voy a sonar redundante con algunas palabras, y es con toda la intención, para que se den cuenta cómo están relacionadas las palabras en el discurso, cómo tienen implicaciones, que como estudiantes de filosofía vamos a comenzar a ver, que antes no veíamos, a ver, esa palabra que dijiste tiene una implicación, etc. Y no solo la forma de hablar, sino la forma de interrogación, la forma de cuestionamiento. No sé si ustedes se dieron cuenta, el mitos cuestionaba de una manera, el logos cuestiona de otra forma. El cuestionamiento mismo está en el corazón de la búsqueda científica y la búsqueda del conocimiento. Muchos diríamos, quizá a los que tienen experiencias haciendo investigación o checando trabajos de alumnos que hacen investigación, de entrada decimos, me parece que tu pregunta de investigación no está bien planteada, o esta pregunta de investigación no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento demarca una directriz de reflexión y de búsqueda, y el mismo cuestionamiento nos lleva a un método. El método en su acepción originaria es, de alguna manera, ciertos pasos que nosotros vamos estableciendo para llegar a un lugar. El método, la dirección, el camino, elegir los pasos. Ahora bien, decían estos, como hay variación en el mundo, no podemos nosotros dictaminar que algo material es lo que constituye la realidad. Y van a venir ciertas propuestas, por ejemplo, Anaximandro, que va a decir el apero. Esto ya busquen ustedes cuando quieran, no lo voy a explicar, pero el apero ya es algo abstracto. ¿Qué es el apero? Genófanes va a venir y va a hablar también de algo que él muy elocuentemente lo establece como la unidad. Bueno, la unidad está en relación al conocimiento, pero Genófanes, como maestro de Parménides, es el que le da la base para que al final Parménides establezca un principio de realidad, que es el ser. Y es muy interesante porque la palabra ser, si bien suena abstracta y lo usamos comúnmente, los filósofos nos complicamos mucho tratando de comprender esa palabra. Voy a ir explicando por qué, eso lo dejo ahí por un momento. Pero lo interesante de Parménides es que la noción de ser implica también una relación con el pensamiento. Y viceversa, el pensamiento una relación con el ser. ¿De qué manera? De manera que en la variación hay que encontrar entonces lo que constituye la forma misma de nuestro pensamiento. Si ya no está en la materialidad, entonces hay que irnos más atrás. El ser, pero también al preguntar sobre el ser, nos lleva a nosotros a cuestionar nuestra forma misma
de pensar. Es decir, el mismo logos comienza a pensarse. La misma actitud razonada, la misma actitud discursiva, la misma actitud que tenemos para cuestionar, comienza a cobrar sentido de tal manera que el ser humano comienza a preguntar sobre la relación que tiene de lo que piensa con lo que es. La relación del pensamiento con el ser. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿existen los unicornios? Los estoy pensando. Si digo que no existen, pues ¿por qué los estoy pensando? Pero no existen de manera material. Pero la pregunta no es si existen de una manera material o de una manera metafísica, la pregunta es si existen o no. Entonces comienzan las complicaciones. Por ejemplo, un esquizofrénico. Un esquizofrénico nos está diciendo la verdad en tanto que experimenta lo que experimenta. Es su verdad. Claro, no es material, pero incluso desde la medicina sabemos que, bueno, si tiene esta sintomatología, pues sí, tiene esquizofrenia. Él realmente está vivenciando eso, sabe cosas, escucha alucinaciones auditivas, olfativas, etc. Incluso si quizá nos vamos a una cuestión más neurofisiológica, podríamos encontrar relaciones, o quizá en un aspecto bioquímico, neurotransmisores, etc. etcétera, etcétera. Grandes rasgos. Entonces, de pronto parece sencillo, pero es complicada esa relación entre el pensamiento y el ser. Entonces, de entrada hay que pensar en los primeros principios que constituyen entonces nuestra forma de pensar y nuestra forma de interrogar. Entonces Parménides dice, bueno, el primer principio lógico que encuentro, que ustedes leyeron ahí en el poema de Parménides, es que el ser es. Suena tautológico, como si no resolviera nada. En esa autorreferencialidad parecería que está diciendo lo mismo, el ser es. Pero implica para el pensamiento encontrar su primera fundamentación. Que aquello que predicamos de las cosas, en tanto que predicamos de las cosas, de esas cosas entonces pues son existentes. Pero de pronto surge otra problemática. Si nosotros predicamos de la nada, que es la no existencia, entonces el no ser es o no es. Entonces comienza la problemática. Ya no es tan sencillo ver la nada, el no ser. ¿Existe la nada? Pues la nada en cuanto tal, pues como es nada, pues es inexistente. Pero de alguna manera la estoy utilizando y tengo una noción de la nada, entonces existe o no existe. Pero a lo mejor esa noción que tengo de la nada, pues a fin de cuentas no es nada, porque no está completando el concepto mismo de la nadeidad. Entonces, pues ¿por qué predicamos de eso? Entonces comienzan las problemáticas. Y en el diálogo platónico, si se fijan, había un momento en donde Glaucón le dice a Sócrates, esto parece un juego de palabras, ¿no? Y la nota al pie nos dice el juego de palabras que había en ese tiempo en Grecia, más o menos. Y Glaucón dice, bueno, parece caballero, ¿no? O sea, ¿qué tan ciertos son los problemas de la filosofía? ¿O qué tan verdaderos son? O sea, ¿no estaríamos sometidos a algo falaz, a un sofisma, etcétera? Al contrario, el primer principio de decir el ser es un principio lógico que es necesario para poder establecer la fundamentación del conocimiento. Ahora bien, vamos a olvidarnos de esto y vamos a irnos directamente a Sócrates. ¿Qué pasa con Sócrates? Sócrates nos enseña dos cosas o nos lleva a dos características fundamentales que hasta este tiempo vamos a estar interrogando. Se podría decir que Sócrates tiene dos grandes aciertos en el sentido de preguntar o en el sentido del cuestionamiento. Paréntesis. Hablamos nosotros de los presocráticos y decíamos que los presocráticos estaban interesados en ¿qué? ¿En qué? En lo material que estaba en relación a lo físico, a la fisis. Con Sócrates inicia, ahora bien, el cambio de la fisis al nomos. Nomos. ¿Qué es el nomos? ¿Dónde van a escuchar esta palabra actualmente? Nomotético. Nomos en la etimología refiere, bueno, a varias cosas. Lo vamos a usar así.
a la norma, las leyes, regularidades, también en cuestión de lo político, lo social, el Estado. El cuestionamiento de Sócrates comienza de la fisis, ahora sobre el hombre. ¿Qué es lo relativo al hombre? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la política? ¿Cómo podemos nosotros saber que algo es bueno o es malo? Fíjense cómo nos lleva el movimiento de pensamiento. Ya no la naturaleza, ya no el constitutivo fundamental. Ahí está. Ahora me interesa saber qué pasa con nosotros, que somos ciudadanos, y en ese entonces ciudadanos de una polis, de una ciudad-estado. Y Sócrates tiene dos grandes búsquedas. Una es la reflexión sobre la inducción. ¿Qué es la inducción? ¿Qué es la inducción? ¿Qué es el pensamiento, o más bien, qué es una inferencia inductiva? Vamos a decirlo así. Voy a utilizar una definición muy grosera, pero para captarlo intuitivamente. De lo particular a lo general. Por medio de un fenómeno puedo yo de buena manera generalizar y encontrar una continuidad. La inducción, muchos pensaron, algunos científicos pensaron que la inducción era el corazón mismo de la ciencia, en el sentido de que tenemos, por ejemplo, una experiencia, un fenómeno, y podemos eso repetirlo constantemente y ver que se cumple cierta relación con una fórmula, por ejemplo matemática de Newton, y entonces podemos decir que la realidad se comporta de esta forma, hay una regularidad. Entonces, por medio de esta relación del fenómeno con una ley o una regularidad, implica para nosotros conocer el mundo, o conocer la realidad. ¿Esto es intuitivo o aquí fue ya el pensamiento? Fue intuitivo al principio, pero sigue siendo intuitivo en la medida en que la inducción en aquel entonces no era pensada de esta manera. Esto es, para nosotros sería más sencillo, dado que estamos familiarizados con el discurso científico, Sí. ¿no? Pero ellos no encontraban leyes, no había leyes para ellos. Entonces, interesante al preguntar si es intuitivo es que actualmente asumimos que la realidad se comporta de una manera regular en ciertos estratos, ¿no? Es muy interesante, o sea, seguimos manteniendo, por eso les digo, es actual Sócrates en ese sentido de preguntar sobre la inducción, porque la inducción, o con esto, la inducción implica asumir que la realidad tiene un cierto comportamiento que jamás experimentamos de manera plena, jamás, jamás. Si nosotros vemos siempre cisnes blancos, puede llegar el momento en que nos topemos con un caso de un cisne negro y eso rompa con la regularidad que yo pensaba que existía. Diría Karl Popper, la ciencia se mueve por medio del falsacionismo, de la falsación, por un medio de refutación. La ciencia, diría Karl Popper, está buscando de alguna manera refutar sus principios para aproximarse en el conocimiento. ¿Sí? Entonces, una es la inducción. ¿Por qué la inducción es necesaria para Sócrates? Porque de entrada, si hay movimiento, para que haya conocimiento, debe existir una regularidad, debe existir algo que se mantenga, debe existir una continuidad. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Tienen dudas? Levanten la mano, hasta aquí. ¿Vamos bien? Muy rápido. Okay. Supongamos, inducción, una mesa. Ay, a ver, yo no puedo tener todas las experiencias de todas las mesas del mundo. Es imposible. Pero no necesito yo tener la experiencia con todas las mesas para saber qué es una mesa y quién es una mesa. Y la mesa puede ser de madera, puede ser de metal, puede estar labrada, etcétera, puede ser de un color, de otro, puede tener 3 patas, 4 patas, 1, etcétera. Pero de alguna manera sé lo que es una mesa, sabemos lo que es una mesa. Entonces, si hay cambio y las mesas cambian, por ejemplo tenemos una mesa, yo la corto, ya no funciona como mesa, es otra cosa, pues existe una variación, pero era una mesa
Y yo sabía y reconocía que era una mesa. Fíjense, el reconocimiento. Reconocer. Sé que es una mesa. Entonces, no es necesario conocer todas las mesas para saber que es una mesa. Entonces, eso implica un nivel de inducción. Tengo el caso particular de una mesa y establezco una generalidad. Por eso, por medio de la inducción, otra cosa que va a buscar Sócrates es la universalidad. Universalidad de la mesa, por ejemplo. La universalidad del mesabanco. Nosotros podemos diferenciar un teléfono de un celular. Y los dos tienen funciones parecidas. Si pensamos en los primeros Nokia que salieron, primeros Sony Ericsson, una cosa era un celular, otra cosa es un teléfono. Pues, como los conocimos, los que somos de los 90. Tiene una diferencia. Y como les digo, no necesitamos conocer todos los teléfonos para saber que un teléfono es un teléfono o cómo es un teléfono. Entonces Sócrates se pregunta sobre la evolución y la universalidad. ¿Es necesario? ¿Por qué es necesario? Porque para nosotros decir que una forma de gobierno es justa, tenemos que encontrar entonces una continuidad y una universalidad. Ahí es cuando dijo Sócrates que se aprende de la justicia viendo actos justos. ¿Se qué? Aprendemos de la justicia presenciando actos justos. No necesariamente, porque cuando Sócrates está diciendo eso, está estableciendo también un criterio ético. Aquí todavía no estamos en un criterio ético. ¿Sí? Cuando Sócrates alude a eso es en el sentido de que hay un reconocimiento de la justicia en variación, y eso de alguna manera nos lleva a nosotros a la extinción de cierta ignorancia. Por eso para Sócrates, bueno, él decía que la maldad venía de la ignorancia. ¿Sí? Oye, pero esa persona es mala y se le ha dicho, no, es que no sabe. Pero es que si le ha dicho, es que no sabe. El momento que llegue a conocer realmente eso, dejará de ser malo. Es lo que pensaba Sócrates. Desde la psicología es interesante pensarlo. La cuestión del sentido es muy, muy interesante. Pero bueno, inducción, universalidad. Ahora fíjense, la constitución del mundo. Salimos, nos despertamos, asumimos que el mundo se comporta de una manera, asumimos que el sol va a salir. Y en la experiencia, en la fenomenología cotidiana que tenemos, el sol sale al este, luego se esconde, cae sobre el crepúsculo, y asumimos eso. Y fíjense, la inducción entonces también tiene una complicación en el sentido de que está formada hasta cierto punto por el hábito, por la costumbre. Es algo paulatino, es algo que se va manteniendo, persiste. En la medicina es muy claro estas cosas. En la medicina de pronto resulta que no funciona eso en un cuerpo, es diferente, y le funciona de manera distinta con la composición misma del cuerpo. Sin embargo, no asumimos que el medicamento como tal pues es falso. ¿Qué dices? Es un medicamento falso. No es que pensemos, quizá para algunos pensarán desde la homeopatía, pero no es eso, no estamos hablando de la cuestión científica, de probar, de estar checando incluso a nivel estadístico algo. Pero asumimos que la realidad se comporta de una manera regular por costumbre. ¿Quién va a darle la torre al concepto de inducción en la filosofía moderna? Eso ya ustedes lo revisan y se va a ver en el módulo después. Hume dice: no podemos fundamentar el conocimiento en el hábito, porque las relaciones causales que hacemos, a fin de cuentas, como experiencia particular, pues no la tenemos, porque nadie ha visto una relación causal. Una relación causal es una abstracción que hacemos de un fenómeno A a un fenómeno B, pero nunca vemos la relación causal si somos empiristas. Empiristas, es decir, enfocados en lo sensorial, en la experiencia del mundo externo. Nunca vemos la causa. Vemos un fenómeno A, un fenómeno B, pero la relación causal no la vemos. Es medio abstracto, simplemente se los dejo ahí para que vayan o vayamos articulando y después va a cobrar más sentido. La inducción no se puede, entonces, dirían ellos, si la ciencia está basada en la inducción, entonces la ciencia adolece porque también está basada hasta cierto punto en asumir que la realidad es de una manera cuando la ciencia misma tendría que demostrar que el mundo está constituido así.
Y como la ciencia jamás va a poder tener, ni ningún discurso va a poder tener una experiencia total de la realidad, no podría fundamentarse entonces en la ciencia en ese sentido. Después van a llegar los... Adelante. ¿Cómo tomaríamos en ese sentido el punto de la caverna? El concepto de inducción. Cuando en el punto de la caverna, Sí. un hombre encadenado, suprimiendo sombras, confundiendo la realidad. Ajá. ¿Cómo toma cómo sostiene este concepto de ilusión cuando la realidad no es la realidad? Ok. Porque Platón habla algo que se llama noesis. Y la noesis está en relación al alma o a la psique. Y la psique tiene una experiencia directa con la idea. Entonces, la idea, al ser ya universal, no requiere, entonces, en ese sentido, de mostrarse de manera múltiple para que tengamos la experiencia de esa realidad por sí misma. Voy a ahondar esto un poco más adelante, ¿sí? Pero lo dejo así por lo pronto. Pero para allá vamos para Platón. Pero fíjense, precisamente, gracias por esa pregunta, porque precisamente Platón va a preguntar eso, ¿no? Si no hay como tal, si la experiencia de los sentidos nos pueden dar ese ser, no podemos reconocer ese ser, pues ¿qué sucede? Entonces, Platón, alumno de Sócrates, fan de Sócrates, va a decir, el cuestionamiento entonces de la realidad se formula con la pregunta, ¿qué es X? ¿Qué es? ¿Qué es algo entonces? Si una mesa está ahí y no tengo la universalización o la universalidad de esa mesa, pero puedo conocerla, ¿cómo es posible que yo pueda predicar algo verdadero sobre esa mesa? Si se fijan, hay dos cuestionamientos, un cuestionamiento epistemológico, es decir, un cuestionamiento de conocimiento o de saber, y un cuestionamiento ontológico, es decir, de cómo es la realidad, de cómo es el ser. ¿Se fijan? ¿Recuerdan que en el poema de Parménides dice, porque lo mismo es pensar y ser? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que vimos eso? Lo mismo es pensar y ser, lo mismo es ser y pensar, ¿no? Hay un vuelco, algunos le vamos a dar un vuelco a eso, pero otra vez la relación del pensamiento con el ser. Entonces Platón, cuando pregunta sobre la mesa, es decir, yo tengo que saber qué es una mesa, ¿y cómo lo sé? ¿Cómo diablos sé que es una mesa y la puedo reconocer? Hay un conocimiento. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Cómo la filosofía puede dar respuesta a esto mismo que tenemos en el pensamiento? Entonces Platón pregunta, ¿qué es una mesa? La forma gramatical o lingüística es, ¿qué es X? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el erotismo? ¿Qué es la maldad? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es una silla? ¿Qué es una mesa? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es la razón? ¿Qué es Dios? ¿Qué es un árbol? Etcétera. La interrogación sobre entidades. La palabra entidad es una palabra muy propia de la escolástica, más o menos por el siglo XIII después de Cristo, plena escolástica de los filósofos cristianos. Quien lo utilizó mucho fue un filósofo que se llamó Duns Scoto, y la identidad hace referencia o alude a un objeto existente. Un objeto existente, identidad. Platón pregunta, ¿qué es X? Y ahora sí comienza nuestra clase muy rápido. Aristóteles hace una crítica al pensamiento de Platón, y hay una frase muy famosa de Aristóteles que dice, soy amigo de Platón, porque fue su alumno, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, decía Aristóteles. Pero dice Paul Ricoeur, que es un hermeneuta, un filósofo buenísimo, muy rico, y Ricoeur dice, hay que olvidarnos de la crítica aristotélica y escuchar muy bien la pregunta de Platón. Mientras Platón pregunta qué es X, Aristóteles pregunta ¿por qué X? o ¿por qué es X? Yo les decía, la misma interrogación nos va a llevar por senderos diferentes. ¿Por qué es X o por qué X? Y fíjense, no es lo mismo decir que es una mesa a por qué una mesa existe o por qué una mesa es una mesa. Este es Platón, este es Aristóteles.
Cuando pregunta Aristóteles por qué X, en el fondo lo que Aristóteles está preguntando es ¿cuál es la causa de X? ¿Cuál es la causa de X? Entonces ahí hay una relación entre la filosofía y la etiología. La etiología, en su acepción, o en su definición, hace relación a las causas. Las causas. Para el discurso médico va a tener relación con las causas de una enfermedad, debería ser. Pero en la acepción de la palabra misma es las causas. Entonces cuando Aristóteles pregunta ¿por qué es X? o ¿por qué X? Está preguntando sobre la causa. ¿Se fijan? Estamos más familiarizados con esta forma de pensamiento. Si nosotros preguntamos qué es una mesa, nosotros podríamos decir, pues vamos a diseccionarla y vamos a ver cómo está compuesta de forma atómica, etcétera, ¿no? Podemos diseccionarlos, podemos irnos a las causas primeras. Que seguro ustedes han escuchado, la filosofía se encarga del cuestionamiento, de la reflexión de las primeras causas. Eso es Aristóteles. ¿Por qué X? El porqué de la etiología. Entonces ahí inicia una metafísica, una reflexión sobre causas que ya no son primeras, no están en lo tangible, en esta realidad física, sino que como hay movimientos, vamos hasta atrás. Voy a decirlo de esta manera: